Buenos días y bienvenidos un día más a Capuchas Verdes, vuestro canal de naturaleza y supervivencia. Soy Radagast, el Capuchas Verde botánico, y hoy os traigo un nuevo análisis sobre plantas silvestres útiles en supervivencia. Aunque en este caso es un árbol y no solo lo vamos a enfocar en supervivencia en naturaleza, sino que también es un buen recurso para la supervivencia urbana, ya que se trata de un árbol que tiene un gran uso paisajístico. Se trata del Morus nigra, conocido comúnmente como morena negra. Si os interesa el vídeo, quedaros, si no, nos vemos en el siguiente, así que empecemos. Y bien, hoy no me encuentro en el bosque, me encuentro en la civilización. No es algo que me apetezca demasiado, pero bueno, aquí nos encontramos, aquí nos hallamos y también debemos saber aprovechar todo aquello que encontramos en la civilización. Y este es un árbol que está plantado en muchos paseos porque es un árbol de crecimiento muy rápido y que da una sombra muy grande, ¿vale? Y da estos pequeños frutos que, como son un engorro porque dejan el suelo muy sucio, ya que estos frutos, si no son consumidos, y como la civilización que tenemos ahora, que es muy vaga, no va a dedicarse a recolectar los frutos pudiendo ir al supermercado a comprarlos con dinero, pues bueno, muchas veces caen al suelo. Esto va muy bien para los pájaros, pero claro, da tal cantidad de frutos que es imposible que las aves se los coman todos. Entonces, como es muy sucio, lo que hacen es sustituir estos árboles por el árbol macho que no da frutos. Da esa versatilidad que es lo que buscas en la civilización, que sea un árbol de crecimiento rápido y que dé una gran sombra, pero no da frutos. Y eso, bueno, para mí es un lastre, pero ya lo comentaremos a continuación. Por ejemplo, aquí en este sitio donde estoy, es una calle cerca de mi casa, hay muchos ejemplares de estos, pero justo en la calle paralela hay el paseo. En el paseo lo que han hecho es eliminarlos todos. Lo hicieron hace un par o tres de años y la verdad es que cuando lo vi me quedé perplejo porque eran ejemplares muy grandes, muy bonitos, y entiendo que lleva una faena extra el tener que limpiar el suelo, el tener que, porque ensucia mucho, hace un tinte negro que luego cuesta mucho de que se vaya, pero me parece deleznable tener que eliminar todos los árboles solo por el bienestar de las personas. O lo limpias o haces que alguien vaya a recolectarlo y luego lo vendes y justificas lo comido por lo servido, que se diría, ¿no? Pues si vendes eso para contratar a las personas que lo han hecho, no es mucho el beneficio, pero al menos tienes una manera de mantener esos árboles que además dan frutos, y en casos de tiempos difíciles pues sería muy interesante. Pero bueno, primero de todo vamos a pasar a la identificación. Este de aquí es un ejemplar de Morus nigra, ¿vale? La morera negra, que pertenece a la familia de las moráceas y da estos frutos que son las moras, pero no son las mismas moras que las zarzamora. Aunque son muy parecidas, no pertenecen a la misma familia. La zarzamora, por otro lado, pertenece a la familia de las rosáceas, como las rosas, como lo haría el espino albar, pero no son de la misma familia que este árbol de aquí. En cuanto a la hoja, como podéis ver, mide unos 20 centímetros, que es lo que mide mi mano, que es lo que suele medir esta hoja. Esta hoja va de entre los 10 y 20 centímetros. Tiene esta forma ovalada acabada en punta y tiene, como vemos aquí, los márgenes dentados, ¿veis? Tiene los márgenes dentados. En cuanto al color, os podéis fijar que es un verde oscuro brillante, y si le damos la vuelta por el envés es un verde más claro y mate, en el que podemos ver todas estas ramificaciones de aquí. Las flores las estaréis viendo en pantalla, ya que la época de floración ha pasado, ya que prefería traeros el vídeo en un momento en que estuviese en fruto y no en flores, pero os las estoy poniendo aquí en pantalla y como podéis ver son pequeñas y poco llamativas. Están dispuestas en espiga cilíndrica y generalmente son blanquecinas o verdosas. Los frutos son similares a las moras, miden de 2 a 3 centímetros de largo, tienen un color que empieza siendo verde, luego ya son más rojos y finalmente se vuelven negros, que es cuando están maduros y ya son buenos para consumir. En ese momento están muy dulces y jugosos. En cuanto a la corteza del tronco, es marrón, grisácea y muy rugosa, con fisuras profundas, como podemos encontrar algunas de por aquí. Mirad, esta fisura de aquí, ¿vale? Ahí donde crea heridas. Crea pequeñas concavidades en las que se pueden meter algunos insectos, y aquí, bueno, tiene algo de líquen. Además, tolera muy bien la poda. Si nos fijamos en esta zona aérea, aquí lo han cortado al ras y va a rebrotar todo. Este es un brazo y todo eso ha crecido nuevo. Todo esto lo cortan. Aquí igual, dejan los brazos principales y toda la parte esta de aquí, ahí y ahí lo cortan completamente y luego rebrota con muchísima fuerza.
La madera de la morera adulta es granada, veteada, dura y duradera, resistente al ataque de la carcoma, por lo que siempre ha sido muy valorada en ebanistería. Una de las características más notables es su resistencia a la humedad y a los insectos, lo que la hace adecuada para la elaboración de objetos que están en contacto con el agua o la intemperie. En cuanto a la ubicación natural y geográfica, es una planta que es originaria del sudeste asiático, crece en las zonas medias de las montañas y de ahí crecía de forma natural. Lo que pasa que, como ya os he dicho, es una planta que crece muy rápido, tiene un porte ornamental bonito y tiene unas copas muy densas. Además viene muy bien la poda, la tolera muy bien, entonces lo que hacen es dejar 4 ramas grandes y podarla completamente. Y luego rebrota con mucha vigorosidad y hace un seto muy tupido, bueno, una zona aérea muy tupida, y por eso es muy interesante a nivel de cubrir paseos que buscan una gran sombra y un crecimiento rápido, y por ese motivo es por lo que se ha llevado a grandes partes del mundo. Pese a que necesita un clima templado o subtropical, se adapta muy bien al frío. Por ejemplo, en la región donde yo vivo, aquí en momentos puntuales podemos llegar a tener en invierno temperaturas de menos 10 grados, pero la media suele ser de unos menos 4 grados y aguanta perfectamente. El tema es que una vez ha brotado, si hay una helada tardía, que suele pasar aquí frecuentemente, desaparece el frío y ahí por principios de abril de repente llega una helada, pues quemaría todas las hojas. Entonces le cuesta un poquito más rebrotar, pero al final lo acaba haciendo y tiene un porte muy vigoroso. En cuanto a necesidades de agua, aquí es un clima seco, por ello cuando se planta en paseos lo que hace es los primeros años necesita un buen riego, ¿vale? Si la encontramos en la naturaleza no la encontraremos en climas secos porque los ejemplares pequeños no llegarían a crecer por sí mismos, necesitan atención del hombre. Por eso se ha podido implantar, si no se podría naturalizar, pero es muy complicado ya que necesita unas condiciones específicas y esta es una de ellas, es que al principio tenga un muy buen riego, un suelo bien drenado, que no se encharque porque podría pudrir las raíces. Ese buen riego se puede eliminar ya que tiene unas raíces profundas. Cuando ese ejemplar ya es adulto ya no hace falta regarlo, solo con la propia pluviometría, por baja que sea, a no ser que estemos en un clima desértico, por baja que sea, esta planta tiene unas raíces tan profundas que al final consigue sobrevivir por sí sola, pero al principio requerirá de un riego. Lo digo no por supervivencia, sino por si lo queréis plantar en vuestros huertos o jardines, ¿vale? Al principio riego, después ya lo podéis eliminar totalmente y tendréis un árbol que crece muy rápido y que os hará una sombra impresionante. El tema es que tenéis que plantarlo en un sitio que sea soleado, porque si queremos frutos tiene que ser un sitio bien soleado para que los frutos puedan llegar a madurar, y sí que le haremos, si el clima es muy seco, le haremos un aporte de agua durante la fructificación. Por ejemplo, aquí llevamos 4 años de sequía fuerte y este árbol prácticamente no ha fructificado años anteriores. Este año está a reventar, luego antes os he hecho una toma de cómo está de frutos y es una barbaridad. Para ello requiere agua, ¿vale? Y bien, vamos al lío, ahora vamos a pasar a lo que es la supervivencia, en este caso supervivencia urbano-preparacionismo, ya que no es una planta que encontraremos en la montaña, pero si nos encontramos en una catástrofe o queremos prepararnos para una posible catástrofe, es un árbol que es genial y ahora veréis por qué. Y el primer uso y el más obvio es la alimentación. Y para eso os quería enseñar esto que llevo cuando voy a recolectar. Es esta fajita de aquí, ¿vale? Aquí dentro tenemos una bolsa que una vez la abrimos, ¿veis? Tenemos la bolsa y podemos recolectar fácilmente todos los frutos que queramos aquí dentro. Luego la cerramos, la dejamos así y podemos ir a recolectar. Esto cada vez que yo salgo a recolectar, ya sean frutos o sean hierbas aromáticas, pues esta bolsa viene muy bien. Y simplemente pues vamos cogiendo y los vamos introduciendo tal que así. Y bueno, ya podéis ver, mirad qué repleto está y básicamente pues los vamos cogiendo y los vamos metiendo dentro de la bolsita del saquito que os he dicho. El problema es que es un árbol bastante alto, entonces o hay que trepar en él o simplemente coger una escalera y subir a por ellas, ¿vale? Vamos a estar recolectando unas cuantas más. Decir que es un fruto que es rico en antioxidantes, vitamina C, vitamina K y hierro, o sea que es un fruto que es bastante interesante. Pero no solo vamos a aprovechar el fruto, ¿vale? Las hojas jóvenes, estas, las más jovencitas, son comestibles, ¿vale? Nos las podemos comer. No tienen un sabor agradable, son duras, ¿vale?
es mejor comerlas cocidas. Si las cocemos se reblandecen y son más fáciles de tragar, pero las podemos consumir igual, ¿vale? En caso de supervivencia es una planta de la que nos podríamos alimentar también de sus hojas. Decir que si dejamos secar las hojas, también podemos hacer infusiones. También tiene propiedades medicinales, como ya os he dicho, era rica en vitaminas, tenía antioxidantes, pero además es antiinflamatorias. De ahí que os he dicho que podíamos hacer el té de las hojas secas, pues por ejemplo si tenemos hinchazón del estómago, podemos hacer una infusión y nos podría venir muy bien. Además, las hojas machacadas, nos pueden servir para hacer un cataplasma, para cubrir una herida que promueve la cicatrización. Si nos hacemos un corte, machacamos bien machacada, hacemos una especie de pasta. Si vemos que es una pasta muy densa, le podemos añadir un poco de agua, amasamos, cubrimos como siempre la herida y hacemos un vendaje. Eso promoverá la cicatrización. Repito, como siempre en todos los capítulos, a nivel medicinal, no es que sea escéptico, pero si no hay aval científico, yo prefiero ir con pinzas, ¿vale? Otra cosa que quiero insistir es que cuando vayamos a probar cualquiera de las plantas, yo busco mucha información por internet, pero a veces esa información no siempre es veraz, intento contrastar todo lo que puedo, pero a veces te la pueden colar. Por eso os recomiendo que antes de poneros en una situación de supervivencia real, hagamos pruebas en un sitio seguro, lo hagamos en la civilización, si es una planta, la cogemos, la probamos y luego volvemos, que estando cerca de casa. No vaya a ser que vosotros estéis en una situación de supervivencia real y os pongáis a probar por primera vez esa planta. Tenéis que probar, tenéis que practicar, porque igual a mí me viene bien, pero a otras personas, por ejemplo, le puede ser alérgica a esa planta. Entonces es algo que debemos tener en cuenta tanto a nivel medicinal como a nivel comestible, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, todo lo que hago lo pruebo y lo compruebo, y como entre el momento que grabo y el momento que edito pasa un tiempo, si tuviera alguna reacción, pues ese vídeo evidentemente habría partes que las cortaría o habría partes que las eliminaría. De todos modos, cada vez que grabo un vídeo no es la primera vez que pruebo esa planta, sino que ya lo he probado, perdón. Lo he probado con anterioridad y entonces os lo traigo a vosotros ya habiéndolo testeado, pero decir que cada persona es única y lo que a mí me viene bien igual a vosotros no, así que es mejor que lo probéis primero antes de jugárosla. Por otro lado, decir que la madera de la morera es muy preciada, ya que tiene unas vetas muy bonitas, es muy resistente, como ya había mencionado anteriormente, ¿no? Entonces se puede utilizar para todo temas de ebanistería, crear cuchillos, crear cubiertos, crear cubiertos, crear vasos, tazas, etcétera, en supervivencia. Lo que pasa que es más bien supervivencia urbana, sobre todo aquí. Igual el que viva en sudeste asiático le puede servir, pero no creo que esté viendo este capítulo. Entonces, lo que nos puede servir es para hacer fuego, para hacer leña. Es verdad que no vamos a cortar los árboles de nuestro paseo, pero si se trata de supervivencia urbana real, hay casos en que civilizaciones han colapsado. Por ejemplo, hubo un caso, no recuerdo bien, no sé si era Bosnia o algo así, que estuvo durante mucho tiempo en guerra, sitiada, y la gente llegó un momento en que quemaba hasta los marcos de las puertas para hacer fuego y poderse calentar. Pues esta leña nos podría servir en ese contexto, cortar un árbol de estos en una situación de supervivencia prolongada, en que no tengamos recursos. Estamos hablando de un hipotético caso muy jodido, muy nefasto, pero bueno, es algo que está bien saber, porque esta madera lo que tiene es que quema muy poquito a poco. Entonces tiene un alto poder calorífico y se quema, se consume muy lenta y puede venir muy bien para ello. No se suele utilizar para estas cosas porque, como digo, no es un árbol autóctono, aunque crece rápido, tarda en engrosar, y pues bueno, siempre se ha utilizado, sobre todo en la región donde vivo, se suele utilizar el roble, pero esta madera, ya os digo, tiene un poder calorífico espectacular, así que también podría servir. En cuanto a protección y refugio, decir que como no la encontramos en la naturaleza, la verdad es que no es tan útil, pero sí que es verdad que tiene ciertas propiedades que voy a mencionar. No vaya a ser que nos encontremos en un contexto y tengamos una morera ahí y no haya hablado de ello. Por ejemplo, a mí, algo que me viene muy bien.
da una buena sombra en verano, está genial. Debajo de ella es que baja la temperatura radicalmente. Además, no solo da una buena sombra, sino, por ejemplo, yo muchas veces saco a pasear a las perras por aquí y está lloviendo. Aunque esté lloviendo a mares, si te pones debajo, la verdad es que no te mojas prácticamente. Tiene que llover muchísimo para que realmente llegue a calar. Las hojas lo que hacen es ir desviando el agua hacia afuera, y después de un día que ha llovido, si tú te fijas justo debajo de la morera, la verdad es que la cantidad de agua es bastante pequeña. Así que para refugiarse tanto del sol como de la lluvia viene bien. Pero no solo eso, tenemos unas varas, mira, aquí veremos algunas varas que crecen súper rápido, ¿vale? Como las podan, crecen súper rápido. Si te estás haciendo un refugio y te encuentras justo el día en que están podando esos árboles, guarda estas varas. Son súper elásticas, son súper resistentes, aguantan a la pudredumbre, así que todas estas varas las puedes guardar, llevártelas a tu refugio semipermanente, y para hacer una estructura base, para hacer el techado, pueden venir muy bien, tanto por la resistencia a la pudredumbre, porque son muy elásticas y las puedes entrelazar, y puedes hacer una parte muy densa, y una vez encima ya ponerle algo de cobertura para que acabe a aislar de la lluvia. Pero la verdad es que estas varas, que crecen súper rápido, pensad que estamos a principios de mediados de primavera más bien, y esta vara ha crecido este año. Esta vara de aquí, que no la podéis ver, pero debe medir cerca de 2 o 3 metros perfectamente, así que es bastante interesante a nivel de supervivencia, a nivel de construcción de refugios, pero ya, como ya os he dicho, no nos lo encontraremos en la naturaleza. Pero bueno, si estamos construyendo un refugio, cuando poden, las cogéis todas las que podáis y os las lleváis a vuestro refugio. Cuando hablaba de las frutas se me ha olvidado mencionar que, claro, el momento en que está en fructificación este árbol no es todo el año, de hecho es muy escaso. Por suerte va madurando de forma escalonada, nos encontraremos pues frutas de... ahora ya blancas ya no quedan muchas, pero mira, sí, por aquí. Aquí tenemos una que es de color más verde, luego van pasando a ese tono rojizo y luego van pasando ya al color negrizo, que es el color que nos podemos comer, ¿vale? Mirad, os enseño por aquí, ¿veis? Esta ya se estaba empezando a poner roja, negra y verde, ¿vale? Estos son los 3 estadios en que tendremos esta planta. Mira, me han venido a ver los pájaros. Bueno, pues estos son los 3 estadios que tenemos en esta planta. Solo se puede comer en el estadio negro. Van floreciendo paulatinamente, aunque con los vientos y las lluvias muchos caen al suelo. Luego os enseñaré una foto del suelo, pero está bastante lleno. Es un fruto muy dulce, pero como os decía, cantidades ingerentes, pero es que es una barbaridad. Mirad qué cantidad tenemos, es que está todo el árbol lleno. Y realmente si nos comiésemos todo esto acabaríamos con una descomposición abismal. Pero podemos conservarnos, de ahí el preparacionismo, de ahí es lo que os mencionaba antes de es útil para el preparacionismo, por esto y por otra cosa que os contaré al final. Es útil al preparacionismo porque las podemos deshidratar. Una fruta deshidratada dura prácticamente para siempre, si la tenemos en buen estado de conservación. Según unos estudios se dice que si le quitamos y le dejamos como máximo un 25% de humedad, que eso es muy difícil de calcular, pero si la deshidratamos totalmente y la dejamos en un lugar seco y sombrío, que no puedan haber hongos, que no pueda coger humedad ni nada, durarán prácticamente para siempre. Y otra manera de poderlas aprovechar es haciendo mermeladas. No solo mermeladas de moras, se pueden hacer mermeladas de muchos frutos que da el bosque, que nosotros nos hinchamos a ir a comprar y llenar nuestra despensa, gastar grandes cantidades de dinero, pero es que es totalmente innecesario. Por ejemplo, mermeladas que duran prácticamente para siempre, jaleas que duran prácticamente para siempre. Se pueden hacer jaleas de espino albar, que tenéis un vídeo en el canal. Se pueden hacer jaleas de mora, que cuando hay muchas moras, no esta mora, sino la de la zarzamora, hay una cantidad tan grande de moras que es imposible comerlas. Nosotros las congelamos porque no cogemos gran cantidad, pero las congelamos y vamos consumiendo durante todo el año. Pero también se pueden hacer mermeladas, lo que nosotros preferimos hacer mermelada de higo, pero también se puede hacer en mermeladas, se pueden hacer en jaleas, como ya os mencionaba. Escaramujos, también se pueden hacer mermeladas. Todo eso rico en vitamina C, las podemos tener durante muchísimo tiempo. Y es una manera de llenar la despensa, ahorrarnos algo de dinero y llenar la despensa, o gastar ese dinero en llenar la despensa con otros productos que nosotros mismos no podemos hacer. Esto nos saldrá prácticamente gratis porque los ingredientes que utilizaremos son o la de la naturaleza o el azúcar.
y el azúcar no es muy caro. En cambio, si lo vamos a comprar al supermercado, de 1,5 €, 2 euros, no nos bajará un tarrito de mermelada. Entonces, si nos lo podemos, todo lo que nos podamos hacer nosotros, toda esa autonomía que nosotros podamos tener, bienvenida sea. Así que dejad de gastar dinero y, por ejemplo, deshidratar frutas como esta cuando sea la época. Coged grandes cantidades, haced mermeladas, deshidratarlas, guardarla bien guardada y tendremos una despensa que nos durará años, y la próxima vez que vuelva a haber cosecha la volvemos a coger. Y ya no solo para la despensa de preparacionismo, sino para la despensa del día a día. Pudiendo hacer mermeladas de estos frutos que son súper dulces, ¿por qué comprarlos en el supermercado? Pudiendo hacer mermelada de higos, ¿por qué comprarlo en el supermercado? Pudiendo hacer mermelada de moras, de mora de la zarzamora, lo mismo. O sea, que no os gastéis grandes cantidades de dinero y procurad aprovechar lo que os rodea. De esa manera ahorraréis mucho dinero y lo podréis invertir en muchas otras cosas. Y me quedan 2 usos prácticos más. Uno es como tinte natural. Esta planta de aquí, estas moras de aquí, son súper, tiñen muchísimo. Y luego no se va. Ahora os lo enseño. Entonces, si tenemos que teñir cosas con el propio jugo, piezas de ropa blanca que las queremos oscurecer, las teñimos con el propio jugo. Mirad. No sé si se aprecian mis dedos. ¿Veis? Están completamente manchados. Voy a chupármelos. No se aprecia mucho, pero no se va. ¿Veis? Froto así. No se va, sigue habiendo esa tintura. Y solo ha estado unos segundos en mis manos. Imaginad, pues dejar esa prenda en remojo durante mucho rato, pues eso le dará unos tintes así, color más tipo vino, ¿vale? Voy a comer más, que están muy buenos. Bueno, ese es un uso. Pero ahora viene el uso definitivo para el preparacionismo. Y es gusanos de seda. Los gusanos de seda se alimentan de sus hojas, que además es un árbol que da grandes cantidades de hojas, pero ingentes, entonces podríamos alimentar una gran patrulla de gusanos de seda. Y voy a hablaros ahora de por qué son tan importantes los gusanos de seda. Bueno, me he decidido a bajarme del árbol para hablaros de los gusanos de seda, que, como ya os he mencionado antes, tienen muchas ventajas a nivel de preparacionismo. Por ejemplo, es una fuente de alimento que se reproduce muy rápido, es una fuente de proteína que se puede comer cocida. Entonces solo la tenemos que alimentar de este árbol, que lo podemos tener al lado de nuestra casa, y este árbol a veces da chupones laterales. Mira, si os fijáis aquí, esto es de un corte que le han hecho, de los chupones laterales que van creciendo. Por ahí detrás tenemos alguno más, y eso lo podemos ir arrancando y nadie nos va a decir nada, porque al final es algo que van a tener que podar, porque crece muy rápido, crecen en medio del camino y los acabarán podando. Entonces nos podemos ir llevando todas esas hojas e irles dando de comer a nuestros gusanos de seda. Estos se irán multiplicando y nos los podemos comer, como ya he dicho, tanto asados como cocinados a la plancha. Pero otra manera que igual de menos asco es deshidratarlos y convertirlos en polvo y meterlos en cualquier batido, y nos será una fuente de proteína bastante interesante. Además, recordad, algo deshidratado nos viene muy bien porque dura muchísimo. Entonces, si conforme vamos teniendo muchos, los vamos deshidratando y los podemos ir almacenando para una situación X que nos podamos encontrar. Y es otra manera de poder nosotros crecer nuestra despensa. Es una fuente de proteína que nos puede venir muy bien y que la alimentaremos únicamente con las hojas de las moreras, o sea que el trabajo es mínimo, el gasto es inexistente, así que nos puede venir muy bien para eso. Otro que me parece obvio, gusanos de seda dan seda, y la seda es algo bastante interesante. Lo que pasa es que es más laboriosa de trabajar, y para ello habría que mirar algunos que otros tutoriales de cómo extraer la seda, cómo hacer esos filamentos, que son muy resistentes, son muy suaves y nos pueden servir para hacer corduras, por ejemplo, para hacer ropas. Pero otra cosa interesante de la seda es que es aislante. Si no queremos nosotros ponernos a despedazar, toda esa seda que tengamos, que tendremos que conseguir mucha, nos puede servir como aislante y podemos rellenar un abrigo, o si estamos en una situación ya límite, estoy hablando, podemos rellenar un par de prendas de ropa, las rellenamos por encima y nos las podemos hacer de manta. Sí, son muchas cantidades, pero las podemos ir almacenando y las podemos ir utilizando conforme nos vaya viniendo bien. Las podemos alargar las fibras, las podemos tejer, podemos hacer muchísimas cosas en situaciones ya muy extremas de supervivencia. Se puede aprovechar, y si no, mientras esa seda se puede ir guardando, se puede ir almacenando y se puede ir haciendo pruebas. Podemos rellenar un cojín y hacer un cojín de seda. Podemos hacer muchísimas cosas con ella que son muy interesantes y nos pueden venir bien también para la supervivencia.
Y cómo no, son gusanos. ¿Y para qué vienen bien los gusanos? Para pescar. Así que tenemos lo mismo que nos pasaba con las lombrices, con los gusanos de seda nos pasa lo mismo. Tenemos una cantidad de sebo ilimitado, porque es un animal que se reproduce muy rápido, que tiene un ciclo muy corto de vida, así que siempre tendremos. Algunos los dejaremos a capullos para que tener la seda, otros los haremos en polvo para guardarlos en la despensa, y como tiene un ciclo tan largo, otros tan rápido, otros los podemos ir utilizando para pescar. Siempre tendremos, siempre habrá, así que es un cebo que viene muy bien y lo podemos utilizar de una forma muy práctica. Y todo esto alimentado únicamente por la morera. Probablemente tenga más usos, pero ahora mismo no se me ocurre ninguno. Dadle un par de vueltas y si tenéis alguno, dejadlo en los comentarios. Y ahora ya sí que sí, pasamos a las conclusiones. Como habéis visto, tiene múltiples usos, aunque sea en entorno urbano, también hay plantas que podemos utilizar. Este es un claro ejemplo, que lo tenemos en casi todas las ciudades de España, seguro que las hay. En Latinoamérica no lo sé, dejadmelo en los comentarios si es así, pero ya podéis ver que es una planta muy versátil, no solo la planta en sí, sino los usos que le podemos dar. Los gusanos de seda es una cosa que es una maravilla. Por ejemplo, si tenemos un criadero tenemos gallinas, pues los gusanos de seda es una fuente de proteína que le podemos dar a las gallinas, se reproducen muy rápido, tendremos grandes cantidades, podemos utilizarlo para todo, es súper interesante. Los frutos deshidratados, en mermeladas, también una maravilla. Las hojas jóvenes, comidas tanto en crudo como en hervidas, en ensaladas, otra maravilla. Para hacer cataplasma, si tenemos una herida, una abrasión, también nos puede venir bien. Algo que no sé si he dicho, el polvo de gusano de seda también para quemaduras y heridas que no estén muy abiertas, también viene muy bien para favorecer la cicatrización. Ya veis, no solo hay que ir a la naturaleza, sino hay que mirar todo aquello que nos rodea. No tenemos que ser simplistas y únicamente hablar de plantas que están muy lejanas, a cotas altas, sino que también hay que mirar alrededor nuestro en cada momento. Yo desde aquí tengo un montón de plantas, por allí tenemos una malva, por allí tenemos amapolas. Aquí detrás de mí tenemos la morera. Estamos aquí en una zona que es semiurbana, ya que aquí hay civilización y justo aquí tenemos campos de cultivo. No es naturaleza, pero tenemos un montón de cosas que debemos fijarnos, observar, aprender a identificar, y de esa manera nosotros saldremos mucho más beneficiados. Con esto me despido. Si os ha gustado el vídeo, darle al like, suscribiros. Por arriba tenéis la campanilla que os notifica próximos vídeos. Abajo la cajita de los comentarios para preguntas, consejos y sugerencias. Y como siempre, hasta luego.